Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 y hoy les vamos a presentar nuestra revista El Mundo de la Literatura, donde les vamos a hablar de la obra de Hamlet. Escogimos esta obra por los valores que representa como amistad, fidelidad, amor, lealtad, que son indispensables en la vida cotidiana. Hamlet nos deja una enseñanza que la verdad no tiene cabida en este mundo y que lo que triunfa es la falsedad, el interés o siendo condescendientes con los hombres, el error. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Se le considera el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Shakespeare nació durante la segunda mitad del siglo XVI, aunque no se conoce la fecha exacta. Se cree que pudo haber nacido en el 23 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Fue el tercer hijo de John Shakespeare, comerciante de lanas, político, y Mary Arden. A la edad de 18 años se casó con Anne Hathaway, una joven 8 años mayor que él, con la que pronto tuvo una hija a la que llamó Susana. Poco tiempo después tuvieron mellizos a los que llamaron Judith y Hamnet. En 1611 volvió a Stratford-upon-Avon, su pueblo natal, donde permaneció hasta el día de su muerte. Las 5 obras más importantes de William Shakespeare fueron Romeo y Julieta, que es la más conocida; Hamlet, otro de los mejores libros de William Shakespeare; Macbeth, uno de los libros de William Shakespeare; El sueño de una noche de verano; y Otelo. Como datos curiosos tenemos que existen tan pocos documentos de la época sobre Shakespeare que se cuestiona si parte de sus obras pueden haber provenido de otra pluma. Hamlet es la más famosa y más discutida de la literatura mundial. La obra se creó alrededor de 1600, cuando Inglaterra, bajo el mandato de la reina Isabel I, experimentaba un auge político y en Londres existía un apogeo teatral. Hamlet es una tragedia de venganza. El espíritu de su padre le pide al joven príncipe de Dinamarca que vengue el asesinato que su propio hermano perpetró contra él. Sin embargo, en la obra de Shakespeare no destaca la realización de la venganza, sino que el conflicto interno del héroe tiene prioridad. Hamlet se muestra como un indeciso intelectual que permanentemente se cuestionará a sí mismo y a la realidad y, por tanto, es incapaz de actuar. En algunas situaciones procede libremente e incluso sin escrúpulos. Hamlet es un personaje contradictorio y complejo, es un melancólico que duda de la realidad, cuyo desgarramiento lleva al punto con bromas, elocuencia e ingenio y contrapone a sus adversarios con locura fingida o verdadera, mascaradas y doble sentido. Todo esto lo convierte en uno de los personajes más fascinantes e interpretados de la literatura mundial. La obra que lleva su nombre es, a pesar de su larga duración, una de las tragedias más importantes e inspiradoras de todos los tiempos. El espíritu del anciano Hamlet, el difunto rey de Dinamarca, se les aparece por la noche a los guardias del castillo de Elsinor. Los soldados tiemblan de miedo porque temen que el fantasma anuncie la desgracia en la guerra contra Noruega y su príncipe Fortinbras, aunque le exigen al espíritu que hable e incluso lo amenazan con una lanza. La aparición desaparece, sin decir palabra, con los cantos matutinos de un gallo. Los guardias deciden hablarle ese mismo día al joven Hamlet, hijo del difunto, sobre la aparición nocturna. Los personajes, el principal es Hamlet, que es el protagonista de esta tragedia, el hijo del difunto rey Hamlet de Dinamarca y su esposa Gertrudis. El joven príncipe Hamlet es inteligente y presenta un perfil filosófico, ya que trata de manejar su vida guiando por el pensamiento y el cuestionamiento moral en sus actos. Rey Claudio es tío del príncipe Hamlet, hermano del difunto rey.
Contrae matrimonio con Gertrudis, madre de Hamlet, cuando ésta se queda viuda. Es el antagonista de la obra, el contrapunto del personaje de Hamlet. A diferencia de su sobrino, Claudio presenta un perfil ambicioso y criminal, es capaz de cualquier cosa. Gertrudis es la reina de Dinamarca y la madre del príncipe Hamlet. Estuvo casada con el difunto rey Hamlet, pero tras la muerte de este se casó con Claudio, su excuñado. Padre de Hamlet. El rey anterior es el padre del príncipe Hamlet. En la obra se manifiesta como un fantasma durante las primeras escenas. Asimismo, es el detonante de la historia, el responsable de que se desarrolle la acción. Su objetivo es trasladarle a su hijo la verdad sobre su asesinato. Ofelia es la hija de Polonio y amada de Hamlet, con quien decide terminar su relación aconsejada por su padre y su hermano. Tiene una alma sensible y bondadosa. Polonio es el chambelán del reino y asesor del rey. También es padre de Ofelia y Laertes. Presenta un carácter dominante sobre sus hijos. Conclusión. La obra que acabamos de presentar nos deja una enseñanza, la cual nosotros interpretamos de la siguiente manera. Es la perfecta existencia del hombre que vive en el mundo de las ideas y la tragedia que originan los individuos que valoran el fenómeno. Nos da a entender cómo el hombre vive en sus ideas y eso hace que dé una perspectiva del mundo como lo conoce su imaginación, porque lo que es la realidad en sí se basa en nuestro conocimiento y experiencias de vida. Así como Hamlet, no se sabe si esto fue solo en su cabeza o realmente lo vive nuestro personaje.